Volvemos, ya el cierre tiene que ver con el tema de la relación, o sea, con el asunto de Pierre Bourdieu y como el orden de realidad. O sea, Lair nos dice, yo no estoy en contra del concepto de hábitos así como totalmente. Creo que se tiene realidad en un nivel estadístico y de agregados colectivos, ahí puedes verlo, ¿no? Pero el asunto es que cuando tú ves las secciones de los agregados, es decir, cuántos fueron al museo, cuántos hacen esto, cuántos hacen lo otro, y más o menos identificar, lo que no puedes ver es las trayectorias específicas de cómo y por qué esos sujetos van llegando, y tampoco puedes dar cuenta de esta suerte de anomalías, que es lo que yo también les mencionaba ayer, ¿no? O sea, es decir, ¿qué hace? En términos generales, nadie no niega que, bueno, que los sujetos de cierta clase social van más a ciertos espectáculos o consumen ciertas cosas. Eso es evidente, ¿no? Lair no dice todo es absolutamente aleatorio y de repente puedes notar a toda la clase de gente en todos los lugares. Claramente que no, porque esto empíricamente pues, no es así. El tema fundamental es cuando ocurre un accidente, o sea, es decir, cuando hay una anomalía de esto, ¿cómo la puede dar, cómo podría explicar la cuestión burdiana, ¿no? Y Lair considera que ahí hay una serie de dificultades. O sea, aquí más bien, por eso en Lair su sociología es muy cualitativa en este sentido, ¿no? Y no le interesa esta escala colectiva que le parece que está ya analizada, sino que le interesa esta escala individual, trayectorias, biografías, disposiciones específicas que se aprenden por los sujetos, ¿no? en todo esto. Entonces, este es o sea, en términos muy generales, el rollo del nombre plural. Si quieren, creo que como lo otro va a ser relacionado, pero de otro orden, si hay sobre esto algún cuestionamiento, alguna pregunta, alguna reacción, podemos hacerlo primero sobre Lair antes de pasar a otra cosa. Sí. A mí este trabajo en particular me hizo mucho eco respecto a lo que a mí me ha preocupado y me ha interesado hacer en los últimos 10 o 15 años. ¿Qué te interesa hacer? Perdón, nomás para saber. Bueno, trabajo como investigación. Sí, ¿no? Ver ventaneando, pero eso ya... Sí. Sí, ¿a qué ambiente? Sí. No, sí, de investigación, sí. Trabajo con jóvenes, estudio cultura política. Claro. Con lecturas muy particulares, no necesariamente las más dominantes en la muerte. Entonces lo que quería decir es que este texto me hizo mucho eco porque creo que ofrece claves, por lo menos a mí me ofrece claves interesantes para resolver algunos problemas a los que me he enfrentado. Por ejemplo, una clave particular que tiene que ver con la idea de atreverse a faltarle un poquito de respeto a los autores. A ver si me puedo explicar. ¿Qué tal si hacemos una transformación, un pequeño cambio que aparentemente es semántico, pero tiene consecuencias bien importantes? ¿Y qué tal si empezamos a pensar, en lugar de el posicionamiento del sujeto en el espacio social, con todo lo que esto conlleva en términos de la perspectiva burdiana, ¿por qué no empezamos a pensar, en lugar de la posición que ocupa el sujeto en el espacio social, y empezar a pensar en el posicionamiento del sujeto? Ese cambio aparentemente semántico de la posición al posicionamiento tiene consecuencias, creo, importantes, porque hace estallar un montón de cosas, o por lo menos si no las hace estallar, las desestabiliza. Pensemos, por ejemplo, que ese cambio en principio recupera o le pega fuerte a la pretensión que tenía Bacán de recuperar la inventiva
del sujeto y transforma al sujeto, ese desplazamiento aparentemente semántico transforma al sujeto, lo desujeta y lo convierte en actor. Es decir, ya no está sometido a las fuerzas del espacio social ni a las propensiones a actuar de cierta manera asociadas con la disposición, sino que además sino que en consecuencia, mejor dicho, adquiere una capacidad reflexiva que le permite darse cuenta del entorno en el que está situado y entonces actuar en consecuencia, y eso ya lo hace no tanto un actor estratégico en el sentido de la rational choice, sino un actor distinto, con capacidad, literalmente, con capacidad actuante, que pone en juego la institucionalidad vigente, pero que también abre la posibilidad de desestabilizar esa institucionalidad, o lo que podemos llamar como el propio campo, incluso sus propias reglas del juego. Y entonces nos permite pensar que ese posicionamiento del sujeto está en función de cuando menos dos cosas, quizá cuatro, pero cuando menos dos cosas: el tema del que se habla, el núcleo temático que se aborda, y el contexto en el que esto se lleva a cabo. Si uno piensa en esas dos cosas, más las variables de tiempo y espacio, entonces la idea del hábito se empieza a resultar insuficiente. Muchas otras de Bourdieu son fundamentales, por ejemplo la idea del campo, pero bajo esta lógica del desplazamiento semántico, de la posición al posicionamiento, y con las consecuencias que esto conlleva, pues la idea del hábito ya no resulta tan útil, y no implica irse hasta el extremo como lo hace Laïc, de pensar en tantos hábitos como individuos, sino empezar a incorporar al análisis otras, o poner en diálogo la perspectiva bourdiana con otras tantas, lo cual puede ser altamente productivo, te permite colocar la mirada sobre cosas que estarían situadas en el margen para la mirada tradicional. Ahorita trataré de ejemplificar este asunto con mi propio trabajo, y llevar esas cosas que están situadas aparentemente en el margen, desde una perspectiva muy ortodoxa y tradicional, a un lugar mucho más central en el plano analítico, y eso te genera un montón de desafíos conceptuales sobre todo. Pero me importa mucho como colocar ahí la cuestión, por lo que decía justamente ayer, o a lo mejor imaginé que decía algo que sonaba medio delicado, en el sentido de recuperar los desafíos, o reconocer hasta dónde llegan estas perspectivas teóricas, y a partir de ahí empezar a recuperar los desafíos a los que estaremos confrontándonos para repensar incluso la propia teoría, pues el papel de la propia teoría, que a estas alturas creo que deberíamos estar desdivinizándola. En fin, te cuento cómo ha pasado esto para mi propio trabajo. Yo estoy en Juventud y Cultura Política. La versión tradicional de esa problematización indica que esa relación primero se problematiza y luego se explica a partir de la participación política de la juventud en la construcción de los asuntos públicos. Pero si uno revisa empíricamente cómo está esa relación, se da cuenta que pues, es o muy precaria, o muy débil, o a veces hasta nula, ¿no? Entonces la hipótesis subsecuente, facilista incluso, es que la juventud es apática por naturaleza, y que tiene poca incidencia en la construcción de lo público, y que carece de cultura política incluso. Bueno, pues a mí esa hipótesis me ha resultado bastante improductiva, y haciendo este juego que te digo, en lugar de pensar en la posición del sujeto, que el sujeto pone en el espacio social, me ha preocupado mucho más el posicionamiento de este sujeto en función del contexto y el tema del que se está hablando. Entonces, haciendo el ejercicio de desplazar aquello que está en el margen, es decir, la apatía como una cosa aberrante para la relación entre cultura política y juventud, hay que llevarlo al centro y hay que interrogarse cómo es que esta se produce. Y cuando uno hace ese desplazamiento, pone en diálogo a los saberes que pueden estar ahí alrededor de esta problematización, con otros saberes mucho menos ortodoxos, entonces se da cuenta que la apatía, la producción de la apatía es un proceso primero altamente politizado y juega un papel incluso, me atrevería a decir, lo más importante que la propia participación política formalmente instituida. ¿Para qué? Primero para la construcción de lo público, pero luego para explicar las características de un régimen
democrático como este. Entonces, haciendo ese ejercicio y faltando, ¿qué tuve que hacer? Tuve que poner en diálogo a autores impensables como Giddens, a Habermas y a Bourdieu, de la mano de otros menos famosos como Rancière y Zizek, para poder dar cuenta de lo que a mí me interesaba. Entonces, lo que tuve que hacer fue hacer una evaluación de hábitos, porque no me servía para eso, pero la noción de campo era fundamental, lo que estaba intentando hacer. Entonces dije, bueno, si me resulta tan problemática, ¿por qué carajos tengo que forzar la realidad a la teoría cuando el proceso a la inversa resulta mucho más productivo? Y es justo lo que trataba de decir ayer. Vamos desestabilizando la teoría, desdivinicemos un poco y empezamos a faltarle el respeto a estos compadres, pues porque a lo mejor vale la pena, a lo mejor nos traemos contra la pared, pues no pasa nada tampoco, ¿no? A lo mejor resulta que hacemos ejercicios productivos y que nos pueden permitir iluminar aspectos de la realidad que aparentemente están situados en margen porque tienen una centralidad importantísima. Listo. Nada más, perdón. Ya. No, bueno, digo, me parece una cuestión interesante. Creo que pues justamente es un tanto el espíritu, justamente esto de faltar como al respeto en el sentido, o sea, es decir, como, bueno, desacralizar, ¿no? Un poco, creo que va por ahí. Y nada más, esto que mencionas sobre el tema de qué aspectos de lo de Bourdieu no te servían, y entonces los problemas, o sea, como les decía, o sea, siempre acá hay matices que uno puede incorporar, pero que siempre generan como como dificultad. O sea, el propio Bourdieu, lo interesante es esto, Bourdieu se interesa también por individuos, es decir, ese es el lío es el hábitus como realidad que tiene, como algo que tiene una realidad estadística. Les digo, Lair no tiene problema, pero Bourdieu después también baja el propio concepto de hábitus y trata de ver individuos a partir de eso, lo que les decía ayer, la cosa de la ontología política de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Que es un texto que trata de identificar como al individuo, ¿no? O su propia trayectoria. Ahí es donde se empiezan a generar algunas dificultades, ¿no? Entonces, justo en ese sentido, creo yo que lo que tú planteas acá es interesante, porque es ya sea a un nivel colectivo, individual o como sea, de disposiciones, o sea, de predisposiciones de actuación política o en este caso particular, o sea, claro, una cierta cuestión que podría ser interesante es, uno podría decir por qué, uno podría decir por qué desagregando, no sé, ¿por qué los sujetos que son esta apatía política, desinterés o como se quiere decir, falta de participación, si está distribuida o no y cómo, como por ejemplo por clases sociales, ¿no? Es decir, si no importando la clase social de la que seas, de todas maneras eres apático o poco participativo, y si entonces en ese sentido los que sí participan, ¿qué tipo de trayectorias de socialización política tuvieron que tener? Por ejemplo, hay toda una cuestión, a mí me parece interesante cómo, digo, y en el ámbito académico uno lo ve mucho, cómo hay toda una socialización política. Yo lo veo porque cuando los papás llevan a los niños desde muy pequeñitos a las marchas y eso, también hay como todo un asunto digo que aquí es participación como en un sentido más general, ni siquiera estamos hablando tal cual de votar, ¿no? Pero cómo ahí entran todos estos aspectos afectivos, conativos, de los que hablábamos, pero también como trayectorias muy específicas de cómo se aprende a participar, cómo se politiza, ¿no? al niño, a la niña, y entonces cómo hay una serie de elementos. Creo que eso es algo interesante que sin lugar a dudas con lo de Lair, pues hay visos de que se pueden hacer esos análisis de trayectorias más específicas, justo cuando no quieres trabajar agregados estadísticos muy grandes, puedes tratar de rastrear. Lo interesante aquí es eso, que
requieres como mucho trabajo previo de entrevista y eso para poder ir identificando si hay o no, o qué es justamente la disposición, porque la cosa interesante es que tanto en la IR como en Bourdieu, y eso lo decíamos ayer, tú no puedes observar las disposiciones más que en prácticas. Entonces aquí el tema es ver en la práctica qué tipo de disposición es lo que está ahí, ¿no? O sea, es decir, en la práctica de votar, de no votar, de hacer esto, de hacer el otro, qué tipo de disposición es lo que está operando. Y no tendría que ser necesariamente la misma en uno que en otro, aunque bueno, si encuentras que hay una cierta unidad, por decirlo así, pues puede ser súper interesante, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario. Sí. Sobre la exposición, precisamente, o sea, con este autor, ¿no consideras que también como que realiza una lectura muy a modo de Bourdieu? Porque el mismo Bourdieu, bueno, es determinista, pero no tanto. O sea, él mismo dice, por ejemplo, en los estudios sobre la relación entre el capital cultural y el éxito escolar, él mismo dice que, pues sí, que un estudiante con gran capital cultural y económico de origen tiene más éxito, tendrá tendrá mayores probabilidades de éxito en el sistema escolar, pero no, o sea, habla solamente en términos de probabilidades, como igual sucede al revés, o sea, estudiantes con poco capital y que tienen mucho éxito escolar, por un lado. Y por otro lado, en el mismo libro de La miseria del mundo, él tiene una entrevista con un hombre que habla sobre este asunto de, o sea, cómo los padres tenemos proyectos para nuestros hijos y que siempre queremos que nuestros hijos sean igual o mejor que nosotros, ¿no? Háblese de elegir una carrera o tener éxito en la escuela y demás, ¿no? O el oficio. Y cómo se presentan conflictos en los hijos a la hora de seguir ese proyecto parental, o nos adscribimos a la herencia o seguimos otro camino, ¿no? Entonces yo pienso que de cierta manera, o sea, Bourdieu sí es determinista y sí se puede, o sea, como dices, en términos macro ver esta teoría de hábitos y demás, pero él mismo mete ¿cómo diré? Esos ruidos, o sea, que la cosa no es así, no es lineal, ¿no? O sea, hay individuos que se van por diferentes caminos y la misma teoría, o sea, no explica al 100%, no es reproductora hacia al 100%. Si quieren, ¿alguien más como en esto? Sí, y ahorita... Tengo una duda. Se dice que cuando se llega a una situación se tiene un número de disposiciones y bueno, unas disposiciones se activan más que otras, sí, y al final de cuentas precisamente tenemos una definición de la situación o de la acción de los objetos que no es plural, vamos, ¿no? Puede llevar a varias situaciones. Pero para saber, metodológicamente no tenemos una herramienta que nos haga una clasificación de cuál es el mayor peso que o solamente la observación empírica y la respuesta va a adecuar en cualquier caso. Siendo así, si no hay alguien haya trabajado un tipo de clasificación para ver cuáles disposiciones pueden llegar a tener mayor relevancia, siguiendo un poco a Bourdieu. Y si no es así, separándonos mucho de Bourdieu, la segunda pregunta sería, ¿no regresaríamos un poco a la definición del sentido de los años, del principio de los años 90 con el modernismo, pero donde se puede decir prácticamente cualquier cosa y no tenemos asideros estables, que de por sí ya como yo digamos hay una la compañera dificultades, vamos, pero nosotros no resolver con estas lápidas, la fuerza por influencias capitales, y pero para mí me da la impresión que por ahí entramos a estas tierras movilizas, donde el sentido se empieza a diluir, vamos, y donde podemos decir, entonces,
solamente la observación ética de casos específicos, de situaciones específicas, nos permitiría decir algo, por supuesto, nos permitiría decir todo. Porque no tengamos una clasificación de disposiciones más importantes unas que otras, vamos, o categorizadas, ¿no? De manera diferente. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Sí, digo, yo por eso les mencionaba que este es un asunto complicado porque por un lado hasta dónde es una lectura como a modo, o sea, es decir, el asunto es este, digo yo un poco como charlando, digo yo no, aquí no es una palabra de autoridad, el tema es este, o sea, es una lectura a modo, sí, en cierta forma me parece que sí, pero es una lectura a modo que tampoco es, ¿cómo podría decirlo?, como absolutamente arbitraria, es decir, Bourdieu se suelta unas frases como justamente que a ratos suenan como de un determinismo y de una cuestión como muy monolítica, o sea, no quiere decir que no tenga algunos otros momentos, textos, frases, pero es decir, si tú haces una afirmación terriblemente fuerte sobre algo, después, claro, puedes matizar, pero ya quedó como en tu texto esa. Y si tú después no dices, bueno, lo que yo dije entonces, lo matizo y tal, sino más bien como que quieres sonar que siempre pensaste igual, ¿me explico? O sea, que había una coherencia como en tu discurso, pues entonces, es decir, Bourdieu nunca dice, bueno, fíjense que exageré, no era tan así. No, él más bien como que te dice, esto es así, 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 y luego a lo mejor en algunas ocasiones dice, pero recuerden que el hábitus también es transformación, y el hábitus también es esto, y es el otro. O sea, es decir, entonces ya termina siendo una especie de como el Espíritu Santo, porque es todo, o sea, sirve para esto, sirve para lo otro, sirve para reproducción y sirve para esto. Insisto, no estoy diciendo que no sea posible, simplemente que la propia forma en la que Pierre Bourdieu lo plantea hace que si me lo permiten de manera muy coloquial, dice este dicho popular, ¿no?, de cuando el río suena es que agua lleva. Es decir, cuando a Bourdieu le han hecho tanto este cuestionamiento, no quiere decir que necesariamente sea efectivamente que Bourdieu piensa así, pero hay a lo mejor un problema como en la presentación de sus ideas o eso. Hay un filósofo que admira mucho a Bourdieu, un francés que se llama Jacques Bouverés, que dice, tiene un libro en castellano que se llama Bourdieu sabio y político, o sea, lo admira y tal. Es decir, pero ese Bouverés dice, no recuerdo si referido a Bourdieu o a otra, pero dice, o sea, si yo no entiendo un autor, es decir, y lo intenté leer, vamos, con seriedad, y no entiendo, o sea, pues la culpa, o sea, también hay algo que puede ser que la culpa sea del propio autor, que no fue claro, que fue ambiguo, que fue tal cosa. O sea, es decir, no todo podemos decir, es que nosotros como lectores lo que pasa es que nos falta leer más, o no entendimos, o lo que sea. Entonces yo te digo, respecto a tu apreciación, te repito, creo que sí hay, como en todos los casos, creo que hay una especie de exageración de parte de la IR, creo que hay una suerte de lectura a modo, pero también creo que insisto, perdón por lo coloquial, pero que Bourdieu se pone de pechito porque lo dice así, o sea, entonces o sea, como que bueno, pues ya lo dije, casi es facilísimo, ¿no? Pues ya lo pones y dices, miren, aquí está, ¿no? O sea, determinismo, Yo ayer mismo dije, o sea, creo que hay el Bourdieu de las reglas del arte y algunos otros textos, podemos ver revoluciones simbólicas, podemos ver transformaciones, podemos ver crisis en los textos sobre Argelia, en fin, podemos verlos, pero también lo que les decía, el énfasis que pone, que es algo que ayer lo mencionaba y creo que viene a caso ahora, o sea, sí, Bourdieu también ve cómo las disposiciones cambian en las chicas, en el caso del baile de los solteros, pero el libro está centrado en la narrativa del libro es las disposiciones que no cambiaron, o sea, es decir, hay una parte de eso
que no es que su perspectiva no permita ver lo otro, pero mucho de su énfasis estuvo puesto de este lado, ¿no? Por una parte. Por otra parte, creo yo que tampoco es que aquí es ¿cómo les podría decir? O sea, también el asunto es estas unidades de discusión de autores que hemos visto, ¿no? Autores que siguen a Bourdieu, que toman alguna distancia o que tratan de enmendar algo, o sea, es decir, a final de cuentas, como el propio Laïr lo reconoce, pues son deudores absolutos de Pierre Bourdieu, es decir, Laïr es como un poquito esto de la metáfora de hombros de gigantes, o sea, Laïr ve una cosa distinta. Uno puede aceptar o no ese matiz, considerar si vale o no la pena incorporarlo, lo que sea, pero claramente Laïr, o sea, pues Laïr le debe muchísimo a Bourdieu y él lo reconoce y nada más nos plantea, bueno, y casi son ese tipo de preguntas que uno podría hacer a las teorías justamente, ¿no? O sea, bueno, ¿y cómo explicas la incongruencia de estas prácticas? ¿O son congruentes? ¿En qué sentido podríamos decir que son congruentes? Es decir, ¿qué del espacio de los posibles me hubiera dicho que un gran filósofo también le va a gustar la película de western? O sea, es decir, pareciera que no. ¿Cómo doy cuenta de eso? Que a nivel estadístico general sí lo puedo ver. Están, evidentemente, los que van a los museos tienen un cierto capital cultural. Es muy improbable ver a ciertas personas. Eso lo sabemos. Por ejemplo, yo en Alemania, ¿no? Cuando hice el doctorado, o sea, esas realidades te impactan porque tú decías, yo veo turcos en todos lados, menos en los museos. O sea, no quiere decir que nunca había visto un turco en un museo. Tampoco había muchos mexicanos en los museos, pero bueno, hay menos mexicanos en Alemania que turcos, ¿no? Es decir, pero la cuestión es claramente, tú te das cuenta que lo de Bourdieu no necesitas, hay una parte de constatación cotidiana de todo esto. El asunto es más bien explicar, bueno, ¿qué pasa cuando veo a ese turco ahí, ¿no? Es decir, cuando lo que sea, como si Bourdieu me puede ayudar, me ayuda como a ver la generalidad. Insisto, el hábitus y esto, como otros conceptos sociológicos muy deudores de Durkheim, son realidades estadísticas, ¿no? Los suicidios en Durkheim son realidades como probabilísticas, justamente. No quiere decir que si si te divorciaste y te vas a suicidar, quiere decir, bueno, ahí hay una cuestión de probabilidad, ¿no? O sea, es decir, pero el asunto va por ahí. Ahora, respecto a esto que mencionas de metodología y posmodernismo, un poco también por eso decía yo hace rato esto de, claro, cuando a Laïr la gran crítica que se le hace es, si no termina atomizando al exceso justamente la sociología, yo no diría para decir lo que sea, fíjate, ahí sí tendría o sea, es decir, no me parece que sea posmoderno. Laïr se reconoce a sí mismo como profundamente racionalista, o sea, es decir, él justamente está contra el posmodernismo francés. Incluso tiene un texto muy interesante sobre el caso de Madame Tessier. No sé si a ustedes les suena el caso de Madame Tessier, y ese está traducido al español en un libro que se llama El espíritu sociológico. Madame Tessier es una mujer que escribió una tesis para doctorarse en sociología, una tesis de cartas astrales de los sociólogos, ¿no? Y entonces, o sea, es decir, la dirigió, si no me equivoco, Maffesoli, que jamás, ya. Es decir, ¿para qué decimos algo, no? Entonces, Laïr tiene un texto que se llama Una astróloga en el planeta de los sociólogos, o cómo adquirir el título de doctor en sociología sin tener el hábitus de sociólogo, o no sé, que una cosa así. Es decir, si tú le dices a Laïr en su cara que lo ves posmoderno, seguro que se nos traumatiza, porque él no se ve a sí mismo como posmoderno, él se reconoce como alguien que quiere pugna por la racionalidad, ¿no? En racionalismo, perdón, en investigación. Lo que sí hace es atomizar. En cuestión metodológica, tristemente estos textos más empíricos no están traducidos, pero bueno, igual estos que les digo de
de la cultura de los individuos y este de los retratos sociológicos, creo que se llama, el de las entrevistas a profundidad, te dan una cierta idea del tipo de trabajo metodológico que se podría hacer para poder identificar las disposiciones, la manera en la que se interpreta. Ahí es donde se le puede criticar, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo sabes que esta disposición efectivamente es la que se actualiza en esta práctica? En fin, eso hay algunas cuestiones que se vuelven complicadas. Y por último, pero por último, esto que decías de si no hay algunas que sean más importantes, digo, por si a lo mejor no fue muy claro, o sea, la IR no niega que existan clases sociales, ¿no? O sea, es decir, que existan diferencias, no es que él diga, no, bueno, y entonces esto es cualquier cosa, ¿no? Como socializamos de manera tan diversa, cualquiera de nosotros podría ser estadísticamente, probabilísticamente, cualquier cosa. No, o sea, él claramente sí reconoce que hay grandes como ejes, ¿no? Como cuestiones gravitacionales, de disposiciones que marcan. El asunto es que esas disposiciones no son tan sistemáticas y que sí hay, no son tan sistemáticas, no son tan rígidas, y que además están como hoy en día problematizadas justamente por la multiplicidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablábamos hace un rato de estos ejemplos de algunas prácticas de consumo cultural, o sea, si nosotros decimos el sujeto de clase media alta que tuvo tal educación y es decir, hoy en día ese sujeto puede tener algunas prácticas que sean discordantes, y eso para la IR es lo que resulta como sumamente interesante. ¿Cómo es posible que encuentres personas que no están donde les correspondería como por destino, un poquito así como destino social? ¿Cómo das cuenta de eso? Y te digo, y creo que en ese sentido, o sea, no se trata de negar la centralidad o la relevancia de la clase social y todo esto, sino justamente decir, bueno, ¿por qué hay ocasiones en las que la clase social no aplica? Lo que le decíamos un poco ayer, ¿no? El propio Bourdieu, o sea, Bourdieu es un sujeto que nace, les digo, en esta periferia geográfica de Francia, hijo de un funcionario postal, y tiene una trayectoria que lo va llevando como al centro del poder simbólico intelectual francés, pero justamente, o sea, es una anomalía porque no todos se volvieron bien Bourdieu, o sea, entonces es decir, es un poco, bueno, ¿por qué este sí, por qué otros no? ¿Qué es lo que estaba ahí en juego? Fíjense, Bourdieu, en algún texto, en varios textos, pero en particular, de repente ahí habla de disposiciones rebeldes y cosas por el estilo. O sea, claro, siempre hay como alguna suerte de figura que permita dar cuenta de estas anomalías, pero aquí la cosa es ver, les repito, como hasta dónde ya se está forzando como demasiado el propio concepto, ¿no? O sea, es decir, hasta dónde, digo, aquí para cerrar esta parte, o sea, digo, y esto cada quien lo saca, tiene sus consecuencias. Por ejemplo, yo con la IR, lo que se me hizo mucho más claro, o sea, es que si dividía o si separaba hábitos de disposición, es decir, me di cuenta, vamos, del carácter como mucho más básico del concepto de disposición, y que podía ser en ese sentido muy útil, y no tenía que comprar el paquete de coherencia bourdiano, que justamente a ratos cae como en una especie de determinismo y tal. Si ustedes en su ámbito ven esa coherencia o aplican, pues, o sea, no se trata de botar, como dicen, al niño, el agua con todo el niño, ¿no? O sea, es decir, pero si de repente justo empiezan a tener como algunas dificultades,
pues es ahí donde a lo mejor la remisión a la cuestión disposicional puede ser útil. Y la cuestión disposicional a la vez incorpora otra serie de problemas que al rato platicaremos cuando veamos a lo de Boltanski y todos estos, pero les digo, ese es un asunto, ¿no?, que me parece que está ahí sobre la mesa. Pues en este rato que nos queda, que vamos a charlar de un último autor en esta sesión matutina, que bueno, ya, pues yo no sé si esté mal que lo diga, pero pues casi ya me da hasta pena hacer esto, porque a lo mejor hasta creo que lo quieren invitar acá a la UDG, entonces ya, pues yo hablarles de Mirbayer y que luego ya venga Mirbayer, pues voy a quedar muy mal, ¿no? Si viene acá a presentarse a sí mismo, pues ya va a ser como bueno. Pero algunas ideas, ¿no? Algunas ideas sobre este sujeto. Este sujeto es un profesor de la Universidad de Wisconsin, ¿no? Es un tipo que además, si lo llegan a entrar, se darán cuenta, habla español. Él vivió acá en México durante, no sé, la preparatoria, la secundaria, una cosa así. Vivió por acá, entonces habla español. Y es un tipo que ha ganado los premios de la American Sociological Association justamente por su contribución teórica. Ha ganado algunos de los reconocimientos que dan en los encuentros de esta asociación. A mí me pareció pertinente incorporarlo justamente porque nos presenta una serie de ideas muy sugerentes sobre dos temas. Uno, lo que hablábamos hace rato de la cuestión relacional, y otro sobre el concepto de agencia, ¿no? Entonces, dado que hace rato hablé un poquito de lo relacional y en un momento dado, si ya no llegamos, al menos ya dije algo, me centraré brevemente en el texto sobre la agencia, ¿no? Es decir, el concepto en primer lugar, pues en castellano tal cual, pues creo que no existe el concepto, es decir, agencia es otra cosa, como agencia de colocación y esto, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de agency, ¿no? Es algo que, aunque ya se usaba en otros autores, creo que una entrada por la que muchos de nosotros seguramente nos enfrentamos por primera vez con el concepto es en Giddens, ¿no? O sea, es decir, cuando habla de agency, ¿no? Ahí, ¿no? La agencia, esta capacidad de actuar, o sea, es decir, de justamente no una repetición estructural, sino la capacidad del individuo de actuar, de generar algún tipo de cambio en un estado de cosas, ¿no? Emil Bayer, en este texto que escribe con Anne Misch, ¿no? Que se llama What is Agency, lo que nos plantea, y a mí es lo que me parece como sumamente interesante para discutir acá, lo que nos plantea es una definición de agencia que incorpora la dimensión temporal, ¿no? Nos dice que es pues la agencia humana. Dice, bueno, la agencia humana la definimos como el compromiso temporalmente construido por los actores de distintos ambientes estructurales, es decir, de contextos de acción temporales relacionales, a través de los cuales se entrelazan, ¿no?, el hábito, la imaginación y el juicio, ¿no?, que reproducen y transforman estas estructuras en respuestas interactivas a los problemas planteados por situaciones de transformación histórica. Es decir, aquí más bien como lo que es muy interesante es que justamente nos habla de temporalidad, ¿no?
Temporal Relational Context of Action, ¿no? Contextos de acción temporales relacionales. Y lo que nos plantea es que nos dice, bueno, dice, la agencia normalmente los autores está trabajada como en un solo de estos ámbitos temporales, es decir, esta cuestión de la agencia entendida como una cuestión iteracional, ¿no? Ahorita explicamos un poco sobre esto, ¿no? La agencia entendida como un elemento proyectivo, la agencia en el elemento práctico evaluativo, ¿no? Es decir, la agencia y sus, vamos a decirlo así, son dimensiones, ¿no? Dimensiones, les digo, temporales, ¿no? Dice acá, estas distintas dimensiones, la iterativa, la proyectiva y la práctico-evaluativa, tienen que ver con nociones de temporalidad distintas. Y en esto, o sea, aquí el asunto es el siguiente, ¿no? Agencia y tiempo. O sea, es decir, hay perspectivas que atienden a la agencia como algo que tiene que ver específicamente con y aquí me dicen que esto está, sin atención ahí por la cosa de los presentes, pasados, y no sé qué. Es decir, por la cuestión de la reactivación selectiva de patrones pasados en los individuos, ¿no? Que fueron incorporados de manera rutinaria en la actividad. Es decir, prácticamente, o sea, aquí entran teorías de la, valga la redundancia, teorías de la práctica tipo Pierre Bourdieu. O sea, es decir, la agencia en esta dimensión o este elemento de la agencia es actuamos porque hay un elemento pasado, ¿no? Que opera en nosotros, que se activa en nosotros de manera selectiva según aspectos de situación, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es que da estabilidad y orden a los universos sociales y ayuda a mantener una determinada identidad, determinadas interacciones y también instituciones, ¿no? O sea, es decir, aquí hay un componente del pasado en la agencia, ¿no? Para dar cuenta de la agencia. Pero lo interesante de Emil Bayer es que justamente él dice, bueno, vamos a tomar las otras formas en las que se ha entendido la agencia. Por ejemplo, ahorita hemos pasado mucho tiempo hablando de lo iteracional, ¿no? Pero después está el asunto de lo proyectivo, es decir, la generación imaginativa de los futuros posibles por medio de los actores, ¿no? O sea, de las trayectorias de acción posibles. Que aquí entra el elemento creativo, ¿no? Que se reconfigura por parte de los actores y entonces entran esperanzas, miedos, deseos de futuro. O sea, es decir, acá entra el componente importante del futuro de la propia agencia. A diferencia del primero, les digo, del que hemos hablado bastante, o sea, es decir, donde el pasado del sujeto viene y se activa y todo esto, acá lo que Bayer considera que es relevante es cómo también actuamos en el presente, justamente cuando nuestra acción en el presente está en gran sentido condicionada por los futuros posibles que identificamos. Y esto acá, una vez más, les repito, hay algún tipo de precisiones respecto al tema muy claro como lo interpreta Bourdieu, porque para Bourdieu muchas veces ese futuro posible es borroso, ¿no? Es un estado práctico que no imaginamos, ¿me explico? Simplemente, simple y llanamente se ejecuta, ¿no? O sea, se ejecuta. Aquí Emil Bayer, ¿no? Refiere justamente a estas figuras muy claras a la cuestión fenomenológica, ¿no? O sea, es decir, no tenemos como que plantearlo, simplemente en términos prácticos actuamos y es como si el futuro ya estuviera como en la carga que tenemos de pasado, ¿no?
de los estados futuros vienen como del pasado. Pero acá lo que dice es, también hay casos donde autores lo que hacen es identificar futuros a partir de lo que efectivamente dicen los actores. O sea, autores identifican futuros a partir de lo que dicen los actores. Pensemos, por ejemplo, claramente cuando se investigan casos como revoluciones, movimientos sociales, cuestiones así. O sea, es decir, estamos proyectando futuros, ¿no? Estamos proyectando futuros, estamos imaginando lo que viene, lo que se quiere alcanzar, y nuestra acción no tiene que ver, o sea, de manera irreflexiva con un pasado que queda en nosotros como inercia, sino justamente en la proyección de lo que se quiere alcanzar, de las metas, de los miedos, de los deseos. El siguiente componente, que es el práctico evaluativo, pues bueno, ¿no? Evidentemente remite a la cosa del presente. Aquí no sé si será anticlimático para los colegas que vienen de la onda de COSELEC, pero que bueno, remite a esto, es decir, es la cuestión de la capacidad de los actores de hacer juicios prácticos y normativos entre las posibles y diversas trayectorias de acción como una respuesta a demandas emergentes, a dilemas, ambigüedades, etcétera, etcétera. Es decir, les digo, la forma en la que Mirweier y Misch desagregan acá el tema de la agencia en estas dimensiones me parece a mí muy sugerente, porque efectivamente, o sea, nosotros tendemos muchas veces, no digo que en la investigación, pero sí a veces en la discusión, así como en la investigación efectivamente a lo mejor no éramos tan estructuralistas o tan accionalistas, sino que tomábamos en cuenta cosas, pero los discursos teóricos de repente te llevan como estructura, acción, y pareciera que no hay nada, y entonces tienen que venir autores como a decir, no, bueno, como Giddens, no, bueno, la acción, la estructura se actualiza en la acción, o sea, es decir, como este elemento. También cuando se piensa en la temporalidad, a veces tal vez no nos demos cuenta, pero estamos apostando ya sea por una cosa demasiado del pasado y el peso del pasado, o demasiado de la propia situación, o en algunos casos también de estos elementos de proyección. Mirweier dice, tomemos en cuenta que la agencia, ¿no? El concepto de agencia, justamente como este compromiso de los actores, ¿no? Incorpora, ¿no? Justamente las tres dimensiones, un juego entre estas tres dimensiones temporales, y que por lo tanto cuando hagamos investigación no podemos negar o no podemos dejar de lado ver la forma en la que, vamos a decirlo así, disposiciones o esquemas o patrones pasados se enfrentan con situaciones en el presente, como lo que planteábamos ahora con la IR, pero también presuponen en muchos casos estados futuros. Esto, por decirles algo, o sea, en estas cuestiones de moda que se van poniendo, ahora hay incluso toda una especie como de rama de la sociología, que es la sociología de los futuros, ¿no? Es decir, como que muchas veces no se había puesto atención a la idea de futuro que tienen los actores cuando actúan, ¿no? Al tipo de proyecciones de futuro con los que estamos operando. Por ejemplo, no sé, si estoy investigando un poquito como la cuestión de la TUR, si estoy investigando ingenieros, ¿no? Claramente hay una cuestión de, bueno, la formación, la situación efectiva del problema, de qué hace el ingeniero cuando se topa con un problema práctico, tal. Pero el asunto también es la proyección, es decir, qué tipo de sociedad está pensando el ingeniero cuando está desarrollando algo. Esto es algo que después, cuando veamos lo de la TUR, va a ser muchísimo más evidente, pero por eso la TUR nos dice, no va a ser más evidente porque lo vamos a ver a más profundidad, pero ahorita solo para adelantar algo. La TUR nos dice, normalmente en las ciencias sociales nos hemos interesado por analizar políticos, ¿no? Porque consideramos que los políticos son los que moldean la sociedad. Dice, los que moldean la sociedad pues son los ingenieros, o sea, es decir, porque son, digo, exagerando ahorita el punto. O sea, ¿por qué? Porque el ingeniero es el que
tiene una suerte de teoría de la sociedad implícita, transforma, identifica problemas a partir de eso y transforma como este mundo social. Y entonces ahí el elemento proyectivo, les digo, resulta sumamente importante. En el texto, ustedes lo podrán ver, es un texto que también está en la bibliografía, ¿no? En el texto lo que hacen estos autores es que primero nos presentan cada una de estas dimensiones con de dónde vienen, qué autores han trabajado una y otra y tal, y luego nos dicen cómo se ha visto esto en la investigación empírica, es decir, cómo hay una investigación empírica orientada justamente a la cuestión de la iteración y el pasado, cómo hay una investigación empírica a la cuestión de la proyectividad y una investigación empírica relacionada justamente con el aspecto evaluativo, ¿no? Cómo esto se ha llevado a cabo. Después, el asunto que para cerrar con esto, es la cuestión de pensar, bueno, entonces, ¿qué tipo también de postulados teóricos se pueden desprender de esto, ¿no? ¿Qué tipo de postulados teóricos podemos identificar a partir de esto y qué tipo de problemas? Bueno, una primera cuestión relevante es que justamente cuando pensamos las cosas desde esta perspectiva, ya no podemos identificar algo así como una suerte de estructura que está como afuera del tiempo, ¿no? Porque justamente estaría ahí echándose a andar en las propias acciones de los individuos y se movilizarían distintas escalas temporales en cada una de nuestras acciones. Evidentemente en algunos casos sería más explícita una u otra, ¿no? Es decir, evidentemente hay ámbitos donde la repetición de esquemas pasados es mucho más analíticamente más relevante, ámbitos donde los futuros son más relevantes, ámbitos donde la cuestión de la evaluación y el juicio presente son más relevantes, pero tendríamos que tener en consideración a todas, a final de cuentas, para no perder de vista o no cargar demasiado solamente a una, ¿no? Después está el tema ya para cerrar con más o menos, para cerrar con está preguntas que él se hace, ¿no? Y que nos dice, bueno, a ver, por ejemplo, ¿cómo es posible, es decir, las orientaciones de los agentes, cómo varían según estas cuestiones de diferencias temporales, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos ir identificando, para ponerlo así, o sea, cómo a partir de estados del propio mundo social, cómo se podrían ir identificando cuál de estas podría ser más relevante? Por ejemplo, en un momento en el que hay mucha estabilidad, por decir algo, tal vez son los aspectos relacionados con el pasado y la iteración sean mayores que en el caso del futuro y lo proyectivo, que entran en momentos de más incertidumbre. Aquí por decir algo, ¿no? En este momento en el que vivimos, con toda la situación, Brexit, Trump y todas estas cosas que han ocurrido, claramente el asunto de como esta sensación de necesidad de evaluar esto a la luz del presente, pero también de proyección a futuro, se ha vuelto mucho más relevante, ¿no? O sea, es decir, como que de repente ahora estamos jugándole más a futuro, estamos imaginándonos escenarios. Hay especialistas que se dedican a eso, pero como que uno en lo cotidiano, de repente tenemos que estar pensando, bueno, el día de mañana cómo va a estar el dólar, el día de mañana cómo va a haber tercera guerra mundial con China o no va a haber, o sea, hay mucha incertidumbre, el muro va a estar, no va a haber muro, va a haber muro, ¿qué va a pasar? Entonces también hay una serie de condiciones relevantes del ambiente, vamos a decirlo así, que juegan
que juegan en esto y que también echan a andar efectivamente una cuestión imaginativa y deliberativa mayor, ¿no? O sea, aquí también estos dos apuntan a una cuestión muy relacionada con el pragmatismo, en el sentido justamente de cómo, si la agencia implica esta posibilidad transformadora y todo esto, cómo no es algo que ocurre nada más como de manera individual, ¿no? Uno tiene la capacidad, sino cómo esto ocurre en el diálogo, cómo ocurre en la imaginación construida colectivamente, los futuros, cómo no son futuros nada más mi futuros, sino son futuros socialmente compartidos, construidos, discutidos, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí algo que apunta justamente a una cuestión de una cierta efervescencia colectiva también en la construcción de futuros, ¿no? Y bueno, la cuestión, déjenme ver acá. Sí, o sea, la cuestión, el texto cierra con esta cuestión de democracia creativa, muy en el sentido de Peirce y de Mead y después de lo que hace ahora Hans Joas también, ¿no? El otro texto que ya habíamos adelantado, y ya porque para tener unos minutos para poder conversar algo al respecto, el otro texto que vamos a comentar de Emil Bayer es este del manifiesto de la sociología relacional. Y ahí yo les decía desde hace un rato, ¿no? Emil Bayer lo lleva de una manera incluso más dramática, porque dice la pregunta clave que confronta a los sociólogos hoy en día no es ideal contra material, estructura contra agencia, individuo contra sociedad o alguno otro de estos dualismos, sino la elección entre sustancialismo y relacionismo, ¿no? Es decir, aquí está justamente el tema de perspectivas sustancialistas, es decir, perspectivas que piensan en términos de cosas, de seres, de esencias, ¿no? Y perspectivas que piensan más bien en términos de relaciones. Esto les digo, en el texto, aquí ustedes habrán podido identificar cómo se va separando y discute con la cuestión del actor racional y discute con algunas otras perspectivas, con la idea de atributos que se tiene, etcétera, etcétera, y nos mete justamente a la reflexión, ¿no? Vinculada con el otro texto, ¿no? de cómo la agencia también es algo que nunca está fija, que es más bien siempre relacional, etcétera, etcétera. Y en términos generales, les digo, aquí lo que me interesaba a mí apuntar, como lo hemos hecho en los otros textos, es el aspecto, esta cuestión de lo relacional hoy en día, pues, es algo que, por un lado, muchos autores mencionan, les digo, pero no siempre está muy claro a qué se refieren o si lo llevan como hasta sus últimas consecuencias. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Pierre Bourdieu, decíamos, es una sociología relacional, sí, porque siempre las jerarquías y eso implican justamente un cúmulo de relaciones posibles entre actores, pero no toda la construcción que Bourdieu hace, por ejemplo, de la noción de campo, como lo planteábamos hace rato, está puesta a partir de relaciones específicas. Muchas veces incluso, más bien, lo que hacen autores como, por ejemplo, es este asunto de poner no las relaciones entre los individuos en concreto, es decir, Flaubert con otros, ¿no? Sino las relaciones como en términos de las obras, ¿no? O las relaciones en términos como de los grupos o de las clases, ¿no? Bourdieu critica la cuestión de lo que él denomina un interaccionismo demasiado simplista, ¿no? En las relaciones específicas entre sujetos. Más bien, por eso Bourdieu incluso lo que hace es que
quita los sujetos y nos habla, lo que están en relaciones son posiciones, ¿no? Son posiciones en el campo. Acá les digo, lo interesante de este paradigma relacional que Emil Bayer acá lo menciona y que después en otros ustedes conocerán, por ejemplo, herramientas como el análisis de redes y todo esto que hoy en día llevan este análisis a lugares muy sospechados y muy interesantes, es justamente decir, bueno, pero por Dios, a final de cuentas, estas posiciones, ¿no? Son posiciones que tienen que la relevancia y la relación depende justamente de atributos específicos, pero la propia cuestión relacional muchas veces puede ir pensada claramente solo como las relaciones entre los que se tienen entre los distintos nodos, como se diría en esta cuestión, ¿no? Es decir, no quiere negarse que pueden existir atributos relevantes de un cierto nodo que lo haga que esté más conectado, cosas por el estilo, pero la relevancia está en la relación. Pensemos por ejemplo en temas vinculados con lo que charlábamos hace un rato, ¿no? Granovetter y esta cosa de la fuerza de los vínculos débiles, ¿no? Por ejemplo, es decir, Granovetter, o sea, en ese texto, no sé si lo conozcan, pero es un texto famoso como de la sociología económica. Este tipo tiene otros textos muy relevantes, de embeddedness, este concepto que luego es muy difícil de traducir, ¿no? Básicamente, les digo, resumiéndolo muchísimo, lo que nos dice es, a la hora para conseguir cuestiones, trabajo, por ejemplo, lo importante no es ser como, lo importante no es que tú tengas amigos muy cercanos, o sea, las relaciones, la información que te va a llegar sobre empleos no te va a llegar de tu círculo de amigos más cercanos, sino que te va a llegar justamente de relaciones que sean justamente vínculos débiles. Es decir, tus amigos más cercanos, como probablemente se lleven contigo, estén como en el mismo círculo, van a tener básicamente la misma información que tú y por lo tanto no te van a poder decir gran cosa. Pero un amigo un poco más remoto, ¿no? Que esté en otro círculo social, va a poderte dar información. O sea, es decir, tus supercompadres, tus supercomadres así cercanas, pues van a saber lo mismo que tú, pero de repente un amigo que tuviste ahí en la secundaria, en la prepa, que a lo mejor ya no es tan cercano, a lo mejor él te va a poder dar alguna información sobre alguna cuestión de trabajo. Y por eso para esto se vuelve importante, por ejemplo, para encontrar empleo, la cuestión de los vínculos débiles. Si se dan cuenta, ahí no se habla es decir, la explicación está puesta de manera formal a partir de la cuestión de las relaciones, sin tomar en consideración si los amigos son de clase alta, media, baja, etcétera, etcétera. Los atributos específicos de esto no están entrando aquí en esta cuestión de consideración. Lo que está entrando en consideración es meramente el tipo de relación. Incluso por eso esto se permite como modelar de distintas maneras los nodos y las relaciones. O, como les decía hace un rato, otro de los problemas que ha habido o interesantes con esto es el asunto de específicamente cuando se plantean cuestiones, por ejemplo, en el mundo del arte, ¿no? Algunos autores han criticado a Bourdieu y dicen, bueno, es que ¿por qué no piensa los campos de una manera muchísimo más relacional y muchísimo más en términos de los vínculos que se establecen específicamente entre artistas, pero también entre artistas y otros integrantes del ámbito artístico, ¿no? ¿Qué tipo que no lo ven en muchos casos como algo que deba suplantar el concepto de campo, sino algo que tiene que complementarlo, ¿no? Y en ese sentido, les digo, a mí me parecía relevante plantearlo acá con ustedes como cierre ya de estas primera ola de los areolas de cosas muy cercanas en algún sentido cercanas a Bourdieu, deudoras a Bourdieu. Esta ya la menos deudora claramente a Bourdieu, ya que nos va acercando a otras cosas, porque les repito, porque en Bourdieu es complicado identificar, ¿no? Es complicado identificar como su relacionalidad,
su cuestión de relacional está puesta en términos de posiciones, es muy complicado identificar estas cuestiones de relaciones específicas entre sujetos. Ahí, por ejemplo, como un último ejemplo antes de darles la palabra, por ejemplo, Pierre Bourdieu, nada más para que nos hagamos una idea de qué es de lo que estamos hablando acá. Pierre Bourdieu critica, le debe mucho a Max Weber, pero le critica cosas también. Y una cosa que le critica a Max Weber es que dice, Max Weber es un interaccionista. Es como una cosa complicada porque, bueno, ya ver interaccionismo en ese sentido en Weber es complicado. Pero como que a qué se está refiriendo, se refiere justamente a que Weber nos plantea, ¿no? Relaciones entre, por ejemplo, cuando analiza las cuestiones de la religión, ¿no? Relaciones entre justamente sacerdote, mago, etcétera, etcétera. Pero Bourdieu dice, es que Weber ve todavía demasiado como a los portadores de estas identidades, y no ve las posiciones, porque no ve esto como un campo que es un campo de fuerzas, que tiene como su propia estructura interna, etcétera, etcétera. Justamente aquí la idea es desformalizar esto y ver, nada más, no partir de la idea del campo de fuerzas de manera inicial, sino justamente ver primero las relaciones y ver cómo en contextos históricos específicos estas relaciones pueden variar en términos de la propia jerarquía, a partir de quiénes son los que están ahí y las relaciones que establecen, ¿no? Entonces, les digo, es algo que me interesaba como para cerrar esto antes de terminar con esta sesión, porque les digo, en la narrativa del curso relacionado con la cosa de Bourdieu, pues nos incorpora como un elemento adicional, ¿no? Como un elemento adicional a considerar. En la perspectiva más general de la reflexión conceptual, creo que puede ser útil porque nos lleva a pensar, a recuperar autores como Elías o como Simmel, etcétera, etcétera, o a abrirnos a paradigmas como esta cuestión del análisis de redes, ¿no? Y también por último, porque una vez más en la cuestión relacional podemos ver aspectos de lo que estábamos planteando ahora con lo de la que era la gente puede actuar distinto según la relación social en la que está. Es decir, eso es algo que en Bourdieu no está tematizado de esa forma, ¿no? No está tematizado de esa manera, justamente por esta impronta que tiene solamente de los componentes del pasado de las disposiciones. Mientras que en esta invitación a pensar las relaciones, lo que podemos ver es la variación, un poquito la contingencia, la situación, el presente, la evaluación, etcétera, etcétera. O sea, esa era como la justificación de esta parte de estos dos textos que son, les digo, muy sugerentes, y que creo que bueno, nos dejan ya como, nos permiten, ¿no? En una cierta forma, como cerrar con esta parte, y así, a reserva de que ahorita los comentarios que ustedes tengan, nos permiten hacia la tarde ya ir con cosas de otro orden, que son la cosa del actor red, que aunque hay redes ahí, pero no es exactamente la misma noción de paradigma de redes, son redes de otras características, y la noción de y la idea esta de Boltanski y Thévenot, que también son críticas de Bourdieu, pero ya generan un discurso como mucho más autónomo, ¿no? Ya no están permanentemente refiriendo a Bourdieu, sino que es un discurso mucho más autónomo, y que creo que puede ser interesante, digo, para engancharlos, porque ahí es una cuestión que apunta ya no a una sociología crítica, sino a una sociología de la crítica. O sea, cómo podemos estudiar la forma en la que los sujetos critican el estado de cosas en el que están. Entonces, si quieren, dejo acá esto. Si hay algún comentario sobre estos últimos textillos, les digo, que ha sido como muy rápido. Sí, a ver, perdón, si quieres tú primero y después. Sí, bien, viene. Bien, gracias. Sí. Bueno,
escribí mi pregunta para no divagar. Me parece muy interesante esto de las dimensiones temporales, porque pues, lo veo en el discurso en Coselec, ¿no? Pero hablando específicamente de Valle, ¿cómo propondrías leer la dimensión proyectiva de la agencia para que autores como Beck, Giddens y Bauman que proponen como un futuro en crisis, en que las biografías personales, así como digo, están en crisis, se está desvaneciendo la ilusión del pleno empleo, y el tiempo se está acelerando? Entonces creo que a lo mejor así lo del pasado y el presente pueden explicarse, pero ¿cómo me propones leer Emil Valle viendo que estos grandes actores dicen que hay una crisis de futuro? ¿Que hay una crisis de futuro? Okay. Sí, Bueno, es que había otra mano. Perdón, ahorita, bueno, sí, a ver, por favor. Bueno, viene y ahorita rapidísimo. Bueno, primero que nada, advertir, no soy sociólogo, así que hablo desde mi desconocimiento profundo de la teoría social, de relaciones internacionales, pero el campo teórico dentro de la teoría de relaciones internacionales en el que me he desarrollado tiene mucha relación con estos temas. Se le llama la teoría social de la política internacional, del constructivismo. Entonces, dentro de esta teoría se le da un rol importante a la cuestión de la agencia y la estructura y cómo esto marca las identidades, los intereses y los comportamientos del Estado en el escenario internacional. Y aquí algo que quisiera preguntar es, dado que nosotros a veces en relación internacional no le damos tanta importancia a la agencia, y en especial a la agencia que puede tener el individuo como líder de Estado o líder de gobierno, me pareció muy interesante lo que propone Emil Valle, y más esta temporalidad en la agencia. Pero me gustaría saber si él tiene algún acercamiento en el que hable sobre si la agencia tiene esta realidad, esta capacidad transformadora de proyectiva, de construir algo nuevo, si simplemente a veces es un canalizador de fuerzas estructurales simplemente, y si él habla más al respecto de eso. Ok, sí. A ver, nena. Bueno, mi preguntita era, entonces, consideramos que Bourdieu, aunque las relaciones de las que él habla son posicionales, de todas maneras entraría dentro de los relacionalistas, ¿verdad? Sí, o sea, sí, bueno, ahorita. ¿Y cuál sería un ejemplo de un autor de los sustancialistas actualmente? Ok, bueno, ¿alguna otra? Ok. Sobre la primera cuestión de esto, o sea, es decir, la cosa, vamos a decir así, la cosa circular es que plantear que hay una crisis de futuro es un planteamiento proyectivo de futuro, ¿no? O sea, es decir, me explico, o sea, es decir, es una manera en la que si uno dice, bueno, no hay futuro o el futuro va a estar de la patada o lo que sea, el asunto interesante es que eso tiene un impacto en tu acción actual, ¿no? O sea, es decir, yo, para ponerte incluso si esto puede que esté aquí cayendo en una cosa de anacronismo y ustedes son historiadores, entonces lo digo así como con toda la precaución, pero es decir, por ejemplo aquí, ¿qué tipo yo en algún texto de estos muy generales de historia de esta colección de siglo XXI, así hace muchos años, cuando no sabía que iba a leer algún día de estas cosas tan locas y eso, leí el tomo sobre la reforma protestante, sobre el renacimiento y reforma, creo que está en el mismo numerito de esta colección del siglo XXI. Y entonces recuerdo que leía cosa de cómo era Europa, o sea, como después de la peste.
o sea, durante y después de la peste hay una reflexión ahí sobre cómo la cuestión de pues, ver que la gente está muriendo por cómo te generaba una cierta noción de tiempo, ¿no? También de tiempo y se empuja y eso condicionaba acciones específicas en las personas, incluso si no tenían obviamente una noción de tiempo como la que tenemos ahora, ¿no? De la misma manera, la cuestión es decir, la cuestión con estos sujetos, como que bueno, no me da la impresión, o sea, me da la impresión de que más que decir que hay una crisis de futuro, lo que plantean es justamente que lo que se acaban son certezas que nunca fueron ontológicamente tal, pero al menos discursivamente había una serie de cosas, o sea, de bueno, la modernidad o lo que sea. Estos sujetos lo que dicen es justamente Beck, por ejemplo, pues el futuro se abre, no es riesgo, puede entrar en una cuestión de contingencia, pueden pasar catástrofes. Justamente no sabemos, o sea, justamente tematizamos el futuro como riesgo y eso condiciona nuestra acción presente completamente. O sea, es decir, hoy en día entran variables de cálculo y de medición porque en el futuro las cosas pueden no salir como pensabas que iban a salir y entonces tienes que tomar ese tipo de precauciones, ¿no? Entonces, en el caso de Giddens por el estilo, en el caso de Bauman, sí remite a algunos otros elementos de diagnóstico, pero todos comparten un poquito como este espíritu, ¿no? Incluso, bueno, por eso, bueno, Beck y Giddens eran medio cuates y Beck escribe un texto sobre Bauman, así como muy, cuando no recuerdo qué premio ganó allá en Alemania, entonces Beck escribe un texto sobre la cosa de Bauman, creo que. Entonces, te digo, que me da la impresión de que acá la cuestión proyectiva, te digo, incluso cuando se piensa en términos de crisis, sigue teniendo este mismo efecto, ¿no? Sigue teniendo el mismo efecto de, a final de cuentas, tú actúas en el presente con el bagaje de lo que traes. Es decir, los esquemas de interpretación, claro que se los debes a tu pasado de socialización, ¿no? La situación presente te condiciona como el juicio y a partir de ahí pues haces también una proyección de futuro. Y te digo, creo que estos no están exentos porque eso que hacen es, a partir de un bagaje de ideas del mundo, del moderno, lo que hacen es que lo contrastan, ¿no? O sea, me atrevería a hacer como ejercicio. O sea, Beck, por ejemplo, te dice, lo moderno era el control por parte de la ciencia, las identidades más o menos estables, o sea, ya no tan estables como antaño, pero más o menos estables laborales, sexuales, etcétera, etcétera. Esas son como tus condiciones con las que vienes. La situación en el presente de repente es Chernobyl, no hay, ya la ciencia no controla, las identidades se empiezan a disparar, ya como no hay pleno empleo, pues la identidad laboral también se va desdibujando. Entonces, ¿qué es lo que viene? Es una noción como de futuro y por eso la gente, yo me atrevería incluso a decir que por eso la gente en el caso particular de Beck se identifica como muchísimo con él. Tal vez no en México porque, bueno, ahorita, pero fíjate, es una cosa interesante. En Alemania, claramente, este tipo era un tipo que daba cursos de estructura social de Alemania, o sea, hubiera sido probablemente un tipo listo y tal, pero no hubiera sido un autor famoso a nivel mundial. Saca el libro de la sociedad de riesgo. Y el mismo año, tiempo después, pasa lo de Chernobyl. Entonces la gente empieza a leer ese libro ya no como un libro que explica, sino como una especie de profecía. Exacto. Y ve, claro, que ve la oportunidad porque el libro se agota así. Y entonces inmediatamente escribe un prefacio de la segunda edición y te dice: yo hubiera querido no tener razón, casi, ¿no? Como hubiera querido que esto no ser tan listo, pero hijo, ¿qué puedo hacer, no? Si resulté ser tan listo. Entonces, a lo que voy con esto es que hay una cuestión de futuro completamente, ¿no? Hay una cuestión de
de futuro y de acción, porque entonces la gente pues es, bueno, ¿cómo oriento mi acción a partir de una realidad que incorpora ya no pleno empleo, sino Chernobyl, ya no, ya no pleno empleo, sino desempleo, ya no seguridad en la ciencia, sino Chernobyl y todo esto? Entonces te digo, me parece que desde ahí se pueden hacer como muchas lecturas de estos sujetos. A final de cuentas, incluso ahora, si ya lo quieres llevar todavía más allá, y esto sí va a sonar muy postmoderno, pero es real, hay autores como John Orry y John Law, que son unos ingleses que han hecho textos. John Orry escribió con Scott Lash, escribieron cuestiones sobre economías de signos y espacios, John Orry se interesa mucho por el tema de la movilidad, y John Law escribió con Latour, bueno, no con Latour, pero es de parte del equipo de la gente de Actorre. Ellos hablan de que se debe hacer una ciencia social que tenga consciente que la propia ciencia social tiene un efecto en la realidad en términos como del futuro, ¿no? O sea, es decir que ya es una cosa muy loca, porque es tu propia ciencia social tiene que estar clara que puede tener un efecto sobre la gente, y que entonces tienes que ser consciente del tipo de ciencia social que escribes por las implicaciones que puede llegar a tener la ciencia social que escribes. Ya suena como una cosa muy loca, lo es, pero a lo que voy es que ahí está siempre como esta cuestión de futuros posibles. No sé si por allá iba, pero si no, ahorita me dices. En el caso de esto, efectivamente, sí, bueno, con la cosa de relaciones internacionales hay ciertas afinidades interesantes conceptuales. En particular, es que aquí solo anoté agencia, estructura, fuerzas estructurales. ¿Cuál era como la inquietud específica? Perdón, es que anoté solamente agencia, estructura y fuerzas estructurales, pero era sobre el papel del individuo como agentes, y la cuestión de su capacidad de realmente transformar y construir algo nuevo, proyectivo, como una identidad diferente de un país, o si bien nada más es un canalizador de fuerzas estructurales. Ya. Sí, no, es decir, para estos, desde esta perspectiva, claramente, la cosa es esto. O sea, si tomamos a Emil Bayer ya como en los dos textos, es no el individuo, sino como el individuo en relación con otros individuos, ¿no? Justamente es un detonante de transformación, ¿no? Es decir, donde la estructura nunca está por encima o afuera, ¿no? Sino que efectivamente está actualizada como un poquito, como diría Giddens ahí, para ponerlo así, ¿no? en sus propias acciones, y en ese sentido la cosa es esa, no nada más atender como a lo que quiere un individuo o piensa o esto, sino ver cómo en estos casos particulares de transformación, cómo hay transformaciones, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo así, hay transformaciones que ocurren por la propia acción cotidiana, sin que a veces nos estemos dando cuenta de lo que le llaman en sociología los efectos no esperados de la acción. Es decir, los protestantes calvinistas no es que hayan querido inventar el capitalismo o fortalecerlo, pero de facto, según Max Weber, eso es lo que hicieron por su ética de su ascetismo intramundano, ¿no? Entonces, bueno, eso es una... Pero ahí no había una cuestión proyectiva, ahí su cuestión proyectiva era el reino de los cielos, ¿no? O sea, era la salvación, no era el capitalismo, ¿no? Pero no quiere decir que no hayan transformado su realidad, aunque su imagen de futuro no era la que terminó resultando. Entonces aquí nada más la cuestión es ver qué tan explícito es el aspecto proyectivo, y también, bueno, en un momento determinado puede ser interesante ver qué tanto calza, qué tanto se empató con ese proyecto la realidad efectiva, ¿no? Pero te digo, de cualquier manera sí habría un componente acá de agencia en el sentido de transformación que sería importante. Y por último, bueno, esta pregunta sobre sí, o sea, digo, también lo que pasa es que ya siempre al final de las sesiones como que ya uno está más
sea, Bourdieu es relacional, sí, ¿no? Es decir, todavía incorpora como elementos muy relacionados con los atributos, ¿no? O sea, es decir, no necesariamente es una cuestión de una crítica, sino simplemente es que también se puede hacer sociología relacional sin atender tanto al tema de los atributos, ¿no? ¿Quiénes serían los completamente sustancialistas o algunos autores posibles? Es decir, en principio, casi toda sociología carga un poquito de aspecto relacional, pero pensemos, por ejemplo, en autores tipo Parsons, o sea, es decir, ahí hay una cuestión de socialización muy fuerte, donde prácticamente lo que cuenta no es la situación ni nada, sino lo que cuenta es como la socialización. Es decir, tú incorporaste las normas de tu grupo, las sanciones, las motivaciones psicológicas, etcétera, etcétera, y eso te da una explicación de por qué las cosas son como son. No entra un componente relacional, pero prácticamente que se vuelve nulo, y lo vamos tal vez a poder plantear después, porque cuando en Parsons hay este dilema de la doble contingencia, cuando hay un encuentro, o sea, la doble contingencia queda prácticamente reducida y anulada por porque si estos sujetos comparten justamente los mismos esquemas normativos, etcétera, etcétera, la socialización, pues entonces las elecciones de ego se van a ajustar a las elecciones de alter. Ahí tendríamos un ejemplo posible. En realidad, cuando Emir Bayer nos habla de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Identidades, o sea, por ejemplo, hay casos como la cosa del rational choice, también podría ser algo por el estilo, o sea, es decir, cuando se le carga excesivamente, cuando dicen, bueno, esto ya se explica como por tal o cual razón, más allá de la situación de interacción efectiva en la que entre. Evidentemente, te digo, el aspecto relacional puede ir variando, porque en muchos autores está presente, ¿no? O sea, por ejemplo, acá simplemente así como un recorrido muy breve, dice Marx, ¿no? Pues nos hablan de Marx cuando dice esto famoso de en el transcurso de vida los seres humanos entran en relaciones independientes a su voluntad, o sea, la idea de relaciones está en Marx, la idea de relaciones está en Simmel, claramente, ¿no? No, bueno, ahí esta interacción recíproca que le dicen, ¿no? La idea en el propio dice, incluso en Durkheim, que se identifica con ideas sustancialistas, él reconoce, el Durkheim mismo reconoce el elemento de la relación, y así va siendo como toda una serie de cuestiones de decir una trayectoria, ¿no? Te digo, aquí el asunto es un poco como qué tanta relación va entrando como en las propias reflexiones, porque muchas veces este elemento, por ejemplo, y ya con esto les juro que me callo, el asunto de un cierto sustancialismo como cultural también de repente, ¿no? Como que tú dices, bueno, es que esto se explica porque esto es así, es la cultura tal cosa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la interacción? Entonces te digo, un poco va por ese lado, ¿no? Pero bueno, pues, claro. ¿Quieres decir? Sí, o sea, la cuestión de género también, ¿no? Entonces, pues, y bueno, entonces acá lo dejamos, si no esto nos vemos en 2 horas, ¿no? Y ya, y seguimos. Sí, sí.